Buenas noches con todos. Tengan el cordial saludo a nombre de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria. En esta oportunidad, conmemorando el Día del Médico Residente, la sociedad, a través de su comité académico, ha visto por conveniente realizar el presente webinar, titulado, ¿no? La salud mental en el residentado. Permítame, me presento, soy Jorge Eduardo Rojas, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria, miembro y responsable del comité académico de la sociedad. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a la doctora Jessica Gutiérrez Hernández, quien va a ser nuestra ponente el día de hoy, con el tema ansiedad y depresión en el residentado. Mencionar que la doctora Jessica es médica especialista en medicina familiar y comunitaria. Actualmente labora en Salud. Es miembro de nuestra Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria, secretaria de filiales, es terapeuta sistémica y especialista en salud mental comunitaria, médica auditora y certificadora de discapacidad. Le cedo el pase, doctora. Buenas noches con todos. Gracias, Jorge, por la presentación. Bienvenidos a todos lo- los que se están integrando a nuestra sala el día de hoy. Para empezar, quisiera traer el saludo de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria. Como bien lo ha mencionado Jorge, el día de hoy estamos conmemorando y celebrando el Día del Médico Residente. Y qué mejor oportunidad para darnos este espacio, para darnos una mirada hacia nosotros mismos, eh, con la finalidad de buscar nuestro autocuidado y mejor aún si se trata de nuestra salud mental. En esta oportunidad, en nombre de SOPENFI, saludamos a todos los médicos residentes, quienes que sabemos con mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo vocación de servicio, cada día vienen brindando una atención de calidad en sus establecimientos donde desarrollan sus, su residencia, ya sean sus sedes docentes o sus sedes de rotación, donde se encuentren, ya sea aquí en nuestro país o quizás mucho fuera. Queremos llevar este cálido saludo a cada uno de ustedes, agradecer por el compromiso constante y también entender que estamos en un proceso de aprendizaje hasta el final de nuestros días y que ese enfoque integral, humano y cercano no se pierda en el tiempo. Así que un feliz día para todos los médicos residentes que están aquí presentes. Como bien lo ha dicho Jorge, y le agradezco la presentación, el día de hoy vamos a tratar un tema relacionado, sí, al, digamos, este rubro de salud mental, la ansiedad y la depresión en el residentado médico. Y esa es una de nuestras grandes batallas que tenemos a diario, ¿no? Si quisiera hacer una pregunta abierta a todos, quizá por ahí pueden levantar la manito, escribir en el chat. ¿Cuántos de ustedes, me incluyo, cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido agotados, irritables, con pensamientos de que ya no podemos más, sobre todo en este último mes? A ver, Jorge, si me ayudas a ver en el chat quiénes han estado con alguno de estos sentimientos, emociones, pensamientos. Creo que somos pocos, pues te pueden abrir su micro. El chat está abierto, doctora. El chat está abierto, genial. Todos estamos ok. Hay una manito levantada Tenemos por ahí. a Cintia.
Yo también voy a levantar mi mano. En este último mes hemos estado bastante agotados. En realidad esto es algo que usualmente nos pasa. Gracias, Cintia. Muchos de nosotros, ¿no? Incluidos los especialistas, ya hemos estado quizás en muchas series de conflictos, en algunas situaciones estresantes que pueden llevarnos al agotamiento, la irritabilidad, pensamientos de que ya no podemos más con todas las situaciones que suceden. ¿Y por qué viene esta pregunta? Justamente porque queremos ver cuántos de realmente de nosotros estamos normalizando ciertas situaciones o es que en realidad estamos frente a cuadros de ansiedad o depresión. Hay que recordar que según la Organización Mundial de la Salud, tenemos como ya conocido, la salud es un estado de bienestar físico completo, mental y social. Antes se hablaba solamente de la parte física. Ahora también hemos involucrado la parte mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Y respecto a la salud mental, nos habla de un equilibrio psíquico en la persona, la cual va a estar relacionada con las actividades de la vida diaria, va a venir siendo estimulada con el desarrollo emocional, constituyendo, por ejemplo, los valores, sentimientos, habilidades que va a demandar la propia vida y que permite justamente que las personas podamos hacer frente a los momentos de estrés a diario. Desarrollar todas estas habilidades, poder aprenderlas y trabajarlas adecuadamente, tienen relación con nuestra salud mental y al desarrollo de esta. Vamos a ver un poquito de estadísticas, porque más que eh, ver parte teórica o fisiopatológica es principalmente para, como les dije en un inicio, ¿no? Empezar por nuestro autocuidado. Hay estadísticas a nivel internacional, como podemos ver en este cuadro, estudios que se hicieron, por ejemplo, en el 2016, en el 2020 fue donde mayormente se aumentaron, digamos así, los estudios relacionados a salud mental por el tema de la pandemia de COVID. Sin embargo, años atrás también existían uno que otros estudios, si bien es cierto, con muestras no muy grandes, pero que nos hacían ya dejar entrever muchos de los casos que por allí pasaban de cuando en cuando, ¿no? De si nosotros damos una mirada hacia el año pasado, eh, si tenemos reconocimiento, cuántos intentos de suicidio o suicidio consumados hemos tenido entre nuestro gremio médico. Si bien es cierto, muchos de estos casos no se llegan a conocer al 100% por el estigma, por el temor muchas veces a lo que puedan pensar o cómo lo van a ver, cómo van a ver el resto, ¿no? Por miedo de que quizá justamente seamos juzgados o criticados. Es lo que no nos permite muchas veces que estos problemas de salud mental sean vistos con la importancia de vida por nuestros, puede ser coRs, por nuestros jefes de residentado, por nuestros tutores e incluso por nuestros propios directores de establecimientos, jefes de servicios, ¿no? Entonces, en estos estudios, si ustedes se pueden dar cuenta, el primero que muestro acá, en el 2016, encontramos más o menos de 606 residentes. Eso es en general, no estamos en la especialidad de medicina familiar, sino residentes de medicina en general, ya sea clínicas o quirúrgicas. Se encontró una prevalencia del 19% de depresión y un 16% de prevalencia de la ansiedad. Se relacionó bastante temas de burnout, se relacionó positivamente, sobre todo para el tema de ansiedad, el estrés, el tema de calidad de vida también. En el 2020, con una muestra un poquito más grande de 1.313 participantes,
Aquí no solamente participaron médicos, sino también participaron personal no médico. Se realizaron pruebas para ver depresión y ansiedad. Se encontró un 51,3% de depresión y un 53,4% de ansiedad. También se encontró temas de estrés, ¿no? Baja resiliencia frente a a esta situación. En este caso fue en la pandemia. Tenemos también otro estudio donde también se encontraban altas demandas, en este caso de prevalencia a nivel de depresión y de ansiedad. Sobre todo se veía en el sexo femenino, en largas jornadas, donde habían pocos días libres, mala percepción de aprendizaje, abuso psicológico. En el caso de ansiedad también se encontró mayormente en el sexo femenino, conflictos relacionados a la vida, el trabajo, por ejemplo. También se encontró temas como el burnout, que van a verlo de aquí en la próxima presentación. Otro estudio, por ejemplo, en México, también encontramos el tema de ansiedad y depresión, bastante relacionados, sobre todo en tiempos de COVID. A nivel nacional, tenemos estudios, por ejemplo, uno realizado en Trujillo en el 2017, relacionando la influencia de la satisfacción laboral sobre la presencia de ansiedad y depresión en residentes e internos de medicina. Se encontró ansiedad y depresión con un porcentaje de 21 y 14% respectivamente. Relación entre depresión, ansiedad y estrés y en la calidad de sueños en médicos residentes en un hospital de Arequipa, por ejemplo. También se encontró depresión, ansiedad en 23 y, bueno, 24% de depresión y un 46% de ansiedad. También tenemos otros estudios a nivel de Lima. Este fue realizado por la Cayetano Heredia para un estudio de tesis. De 206 16 residentes se encontró un 50% de ansiedad, un 50% de depresión, niveles leves a moderados dominantes y por ahí relacionando también por ahí casos moderados a severos. Factores también asociados a ansiedad y depresión en residentes, en otro estudio en Arequipa, en 2021, de 68 residentes, se identificaron también bastantes factores académicos, laborales, relacionados con síntomas de ansiedad y depresión. La prevalencia no siempre se encontró aislada, pero señala un aumento en el contexto de COVID, ¿no? En relación a lo anterior. Y encontré un estudio en México. Aquí sí era relacionado con residentes de nuestra especialidad de medicina familiar comunitaria, bueno, medicina familiar para allá. Se encontró un 41% de ansiedad y un 19% presentaron depresión leve. Mayormente se encontró la ansiedad, digamos, en síntomas leves, fue la más frecuente, y en el caso de la depresión, se encontró mayormente en los de segundo año. Ahora nos preguntaremos por qué. Este estudio se realizó en el 2011, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que ya de por sí, desde años atrás, incluso antes del COVID, se veía ya el cierto malestar psicológico durante la residencia, ¿no? Ya que aquí hay mayor exigencia, está relacionado mucho a factores ambientales, carga de trabajo bastante alta, muchas veces el maltrato psicológico, la escasa supervisión. En el caso de nosotros, como cuando éramos médicos residentes, eh, como bien menciona acá, no escasa supervisión del profesorado era lo que encontraron en este estudio, por ejemplo. En nuestros casos, ¿cuántos de nosotros en realidad estamos acompañados de un médico de familia? Mayormente podemos estar a cargo de otros especialistas o muchas veces sin un tutor. Y eso también nos genera frustración muchas veces, nos genera también mayor, incluso duda, ¿no? En la especialidad y es parte en realidad de una vivencia y yo la comparto abiertamente porque es algo que, por ejemplo, yo viví durante la residencia. Entonces no es algo tan lejano a nuestra realidad. La escasa experiencia en el aprendizaje y también
la escasa experiencia muchas veces en poder manejar conflictos entre la vida laboral y personal. Entonces, esas estadísticas nos llevan a tener más o menos una mirada acerca de cómo es que se ha venido presentando estos cuadros de ansiedad y depresión hasta la actualidad. Y posiblemente si hacemos un estudio, y sería bonito de que quizás alguno de los residentes se anime a hacer alguno de estos estudios para su tesis, para sacar el título de la especialidad y enfocarnos en salud mental, ¿no? ¿Cuánto eh, de prevalencia tenemos de ansiedad y depresión entre los médicos de familia, en realidad? Estamos con ansiedad, con depresión, con burnout, estamos con altas tasas de estrés. Eso también es necesario conocer. Ahora vamos a brevemente recordar un poco acerca de la ansiedad. Como sabemos bien, es una respuesta de nuestro cuerpo frente al peligro anticipado. En realidad, no es solamente, no queda en un miedo, sino que aquí ya empieza a estructurarse una serie de pensamientos y ya va afectando prácticamente eh, nuestro día a día. Nos dificulta concentrarnos, empezamos a presentar síntomas físicos o cognitivos como los que tenemos aquí. Dentro de los síntomas físicos principalmente encontramos palpitaciones, taquicardia, disnea, sensación falta de aire, sudoración excesiva, temblores, náuseas, vómitos, molestias abdominales. Podemos sentir mareos, inestabilidad, cefalea, tensión muscular, trastornos del sueño. Podemos dormir más, no poder dormir o sueño entrecortado. Síntomas cognitivos como una preocupación excesiva o la dificultad para poder controlar estas preocupaciones o esos temores. La anticipación frente a un peligro, a una catástrofe. En este caso, ya empiezan a presentarse pensamientos catastróficos, le llamamos nosotros, ¿no? Dentro de los pensamientos también intrusivos o rumiaciones, la dificultad para concentrarnos y la hipervigilancia, porque estamos no solamente con cinco sentidos, multiplicamos esos cinco sentidos por mil, estamos atentos a todo lo que puede estar sucediendo alrededor. Y los síntomas conductuales o emocionales, la inquietud, la irritabilidad, la evitación de situaciones que justamente generan estos cuadros de ansiedad, la poca tolerancia frente a la incertidumbre y algunas conductas de seguridad, ¿no? Revisar varias veces ciertas cosas, llevar objetos, como ciertos rituales incluso se llegan a presentar dentro de las distintas formas de ansiedad, como también ya deben conocerlos, según nuestro CIE-11 y nuestro DSM-5, vamos a encontrar diferentes clasificaciones, ¿no? Desde el trastorno de ansiedad generalizada hasta un estrés postraumático, por ejemplo, ingresarían ahí. Ahora, en cuanto a la depresión, viene más a ser un trastorno de salud mental que se caracteriza por una tristeza persistente, como le decimos a nuestros pacientes, ¿no? Una falta de interés o de placer en nuestras actividades que previamente eran gratificantes o placenteras. Y dentro de los síntomas tenemos aquí en la parte física o conductual, alteraciones también del sueño, va a haber cambios significativos en nuestro apetito, quizás queremos comer más o perdemos el apetito, fatiga o pérdida de energía. Vamos a estar quizás un poco más lentos, más letárgicos para hacer nuestras actividades, o quizás con agitación psicomotora observable por otras personas, ¿no? Síntomas cognitivos como la dificultad para concentrarnos o tomar decisiones, la disminución del rendimiento académico, laboral. También vamos a ver síntomas afectivos emocionales, como mayormente vamos a estar hipotímicos durante todo de casi el día, la pérdida marcada de interés o la anedonia, los sentimientos de inutilidad, la autoculpabilidad, por ejemplo, y pensamientos recurrentes muchas veces relacionados a la muerte, ¿no? La ideación suicida o muchas veces la conducta suicida. ¿Qué impacto o consecuencias van a tener cualquiera de estas dos?
digamos, estos problemas de salud mental, tenemos impacto en la atención al paciente, en este caso relacionado a que cualquiera de estos dos en nuestros residentes afectan directamente a la práctica clínica. Va a haber quizá menor empatía, vamos a estar muy desconcentrados, va a haber dificultad para poder escuchar con calma, entonces mayor riesgo para que ocurran por ahí algunos errores médicos, ya sea por la fatiga o por la distracción, ¿no? De estar muy desconcentrados. Impacto en nuestra vida personal, vamos a notar quizás aislamiento en alguno de nosotros, deterioro en las relaciones familiares o de pareja o incluso laborales, sensación de desconexión con las redes de apoyo también. Impacto en nuestra trayectoria profesional, esto puede llevar a un bajo rendimiento, que sabemos que nosotros como residentes estamos no solamente dentro de nuestros establecimientos, sino también en la universidad. Entonces tenemos doble carga por ahí. Va a haber también desmotivación, incluso hasta muchas veces podemos abandonar la especialidad. Y esto no solamente va a perjudicar a los residentes, ¿no? Sino también a todo el sistema de salud que necesita sí o sí de residentes médicos motivados y definitivamente saludables a la vez. Dentro de nuestras estrategias de afrontamiento y autocuidado, para empezar, ¿no? A nivel individual, nosotros necesitamos reconocer síntomas a tiempo. Como les decía, ¿cuántos de nosotros quizás estamos normalizando el sufrimiento? A que debo ser castigado, a que lo merezco, ¿no? Entonces, no es el hecho de normalizar este sufrimiento constante, ni aguantar por aguantar, porque así es la residencia, ¿no? Necesitamos conocer y poner bien claro nuestros límites para poder nosotros saber hasta dónde damos lugar o estamos frente a un cuadro de ansiedad o depresión, o también estamos frente a un cuadro muchas veces de abuso. Hábitos básicos, por ejemplo, procurar un sueño reparador, una alimentación adecuada, realizar actividad física, limitar el exceso, por ejemplo, de café, alcohol o tabaco, que muchas veces se genera estos hábitos como una forma de salir o de evitar quizás afrontar ciertas situaciones. La búsqueda de apoyo, el hablar con nuestros pares, nuestros corresidentes, nuestros tutores o nuestros mentores, o acceder a psicoterapia, o sería bonito tener incluso hasta un grupo, ¿no? De apoyo de residentes, en donde podamos tener estos espacios que podamos justamente poder hablar acerca de estas experiencias que vivimos a nivel individual. Y a nivel institucional, necesitamos sí generar espacios de supervisión y retroalimentación segura, implementar políticas para descansos, para tener turnos regulados que protejan también la salud del residente y promover programas de salud mental ocupacional como parte de cultura de cualquiera de nuestras sedes docentes, ¿no? Sean hospitales o sean establecimientos de primer nivel. Y como se dice a lo que vinimos ahora, sí, eh, previamente, me gustaría saber con cuántos estamos contando ahorita en la sala. Somos 18, doctora. Muy bien. Entonces, hemos hecho un breve, digamos, repaso para más o menos tener en cuenta y poder poner en práctica algunas herramientas que les he traído el día de hoy. Entonces, ahora sí les voy a pedir yo que puedan prender sus cámaras, porque esta parte, sí, necesito verlos. Bien, gracias a los que están prendiendo sus cámaras. Hoy día lo que vamos a trabajar principalmente van a ser en herramientas de tolerancia al malestar. Dentro
Ok, no se preocupe, está mala cámara, ¿no? No hay problema, pero igual me prometen de que van a hacer el ejercicio, así no los vea. Entonces, lo que les voy a presentar aquí, bueno, es un material que lo trabajo con muchos de nuestros pacientes en los espacios psicoterapéuticos que tenemos dentro del establecimiento donde trabajo, que es el Policlínico El Porvenir. Anteriormente yo trabajaba en un centro de salud mental comunitario en Santa, en Chimbote, en donde también utilizábamos estas herramientas de tolerancia al malestar. Estas herramientas de tolerancia al malestar en realidad las utilizamos dentro de lo que es la terapia dialéctica conductual y mindfulness, en donde vamos a combinar la parte cognitiva, la parte analítica con la parte C, ¿no? Uno dice mindfulness y ¿qué se nos viene a la cabeza? A ver, por ahí me gustaría leerlos en el chat. Si hablamos de mindfulness, ¿qué se nos viene a la cabeza? Mucho silencio. Meditación. Ujú, ya, me parece bien. ¿Alguna otra idea más? No sean tímidos. Recuerden que este es un espacio seguro. Aclaramiento mental, concentración. Muy bien. Y sí, es parte de lo que trabajamos en mindfulness. En realidad es tratar en lo posible de concentrarnos en el aquí y en el ahora. En, como bien decía, ¿no? En aclarar el pensamiento, en poder nosotros tener el control de la situación, em, y a la vez poder asimismo controlar las emociones que podamos nosotros sentir. Hay que recordar que las emociones, no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son válidas. Y como siempre le digo a mis pacientes, las emociones hay que abrazarlas, hay que reconocerlas y hay que saber cómo es que se sienten en nuestro cuerpo con X emoción. Si quizás en este momento tengo mucha cólera por alguna situación X, esa cólera o ese enojo, yo tengo que validarlo del 0 al 10. Vamos a ponerle un puntaje, así como la escala de valoración del dolor, ¿no? Eleva del 0 al 10, ¿cuánto nos duele? ¿Cuánto estoy enojado? Cero, nada, 10, ya el enojo se descontroló totalmente. Entonces, cuando estas emociones estén en un 8, 9, casi por llegar a un 10, es donde justamente nosotros utilizamos nuestras habilidades de tolerancia al malestar. Em, Estas habilidades en realidad no es algo con lo que nos enseñan en nuestro día a día, no es algo que se trabaje, digamos, en los colegios. Sería muy bonito trabajar emociones desde el colegio, sinceramente, porque disminuiríamos un montón el tema de problemas conductuales y emocionales en nuestros niños y adolescentes y tendríamos ahora o más adelante adultos, jóvenes y adultos mentalmente más saludables, si intervenimos a edades tempranas. Entonces, el reconocer nuestras emociones, nunca es tarde también, esto yo lo aprendí ya muy grande, reconocer nuestras emociones, el poder identificarlas, el poder identificar la emoción y poder saber cómo se siente nuestro cuerpo con esta emoción, es lo primero que debemos conocer. El validar. El mindfulness nos permite eso, concentrarnos en el aquí y en el ahora, en, en el momento en el que estamos, en mirar a esa emoción y a ese sentimiento sin juzgarlo, sin criticarlo, sino más bien tratar de entenderlo. De esa manera yo voy a poder controlarlo. Entonces, vamos a ver estas herramientas. En realidad, dentro de la terapia dialéctica conductual tenemos muchas, las que el día de hoy les he traído y les he pasado. Esto es parte de lo que trabajo, como le digo, con los pacientes. Vamos a trabajar las habilidades TIPS.
Porque tenemos muchas que quizás por ahí han conocido los pro y contras, el distraernos con los cinco sentidos. em, Hay una que es si estamos, por ejemplo, con mucha desesperación o angustia, de repente mencionas cinco cosas que veas, cuatro cosas que puedas oler, tres cosas que puedas saborear, algo así con los sentidos. Algo parecido vamos a hacer con las habilidades TIP. En el caso de las habilidades TIP, a nosotros nos permite tener un kit de herramientas. Va a ser como nuestro botiquín emocional, donde vamos a tener todo lo necesario para poder enfrentar de manera efectiva situaciones que sean incómodas, estresantes o dolorosas. Ojo, no vamos a solucionar el problema. El problema se resuelve con psicoterapia, pero estas herramientas nos van a ayudar a ir enfrentándonos poco a poco frente a estas situaciones, ya sea, como bien dije, incómodas, estresantes o dolorosas. No solucionamos el problema, pero sí vamos a bajar mucho el nivel de quizás desesperación, que estaba en un 10 lo puedo bajar a un 6 o un 5. Quizás el enojo lo puedo bajar de un 9 a un 4, justamente con estas herramientas. Estas habilidades de tolerancia al malestar van a ser, como bien lo dice acá, ¿no? Una especie de flotador o tabla de ser, que nos va a ayudar a mantenernos a flote y navegar estas olas sin ser arrastrados por ellas. Recuerden eso, navegar esas olas, como son las olas del mar, muchas veces pueden ser muy movidas. Y lo que vamos a hacer es tratar en lo posible de controlar y manejar esa tabla o ese flotador sin ser arrastrados por ellos. Porque cuando nos arrastra la ola, ahí ya posiblemente se haya desencadenado todo el efecto de esta emoción que no pudimos controlar. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando viene una crisis, cuando viene una angustia, viene la desesperación? Estoy sumamente estresado en ese momento, me duele la cabeza, estoy con contracturas, no puedo dormir quizás, o necesito parar de dormir porque estoy durmiendo mucho. Entonces es ahí donde nosotros vamos a cambiar nuestra química corporal aplicando estas habilidades TIPS. La primera de ellas, y si están en casita, si tuvieran, por ejemplo, hielo o agua en casa, vamos a utilizar esto. Yo he sacado mi hielo de mi refrigeradora para que vean que no les miento. Aquí está mi hielo y siempre es bueno ponerlo en práctica. Entonces, cuando estemos con nuestra emoción habíamos dicho 8, 9 o 10, agarro mi hielo y agarro una toalla, por ejemplo, porque directamente, definitivamente nos podemos quemar, nos podemos lastimar más, o puedo agarrar una botella, por ejemplo, llenarla con agua y tenerla congelada. Y cuando lleguen estos momentos en donde sentimos que el corazón nos palpita muy rápido, cuando sentimos que ya no podemos más, que la contractura está muy fuerte, o sea, empezamos a reconocer nuestra emoción y cómo se comporta nuestro cuerpo frente a esa emoción. Entonces, agarramos nuestro hielo o agarramos nuestra botella, la envolvemos en una toalla y la vamos a aplicar, por ejemplo, se me ocurre aquí, atrás, en la nuca, en las mejillas. Si es que alguien por ahí tiene hielo en su casa, yo les digo, póngalo en práctica ahorita. Es relajante. En la frente, puedo colocarlo un rato entre mis manos, pero a la vez que voy haciendo esto, me voy concentrando en lo que siente mi cuerpo. Es decir, coco y el frío que me hace sentir. Si lo coloco quizás aquí, me hace, por decirlo así, congelar los pensamientos que en ese momento vienen, ¿no? Recuerden que vamos a ubicarnos en el aquí y en la ahora con esta estrategia. Entonces, esta temperatura, al ser fría, ya sea el hielo, ya sea la botella con agua helada, lo que va a tratar justamente es disminuir esta reacción de, de estrés, de preocupación, de angustia, de desesperación. Entonces, allí nos podemos asegurar nosotros para bajar esa temperatura, por decirlo así, de la emoción.
También podemos hacerlo en una tina, por ejemplo. Me van a decir, doctora, estoy en la universidad o estoy en el pasando visita. ¿Qué hago? Vamos a, no sé, a quienes les guste algún caramelo o algún, yo les he traído de ejemplo. Siempre me gusta trabajar con ejemplos. El Hals, muy conocido. No estoy haciendo propaganda ni nada, por si acaso. Pero el Hals, ¿a qué me puede recordar? Al frío, ¿no? Que produce el hielo muchas veces cuando uno entra en contacto con él. Entonces estoy pasando la visita y quizás justo está el doctor que me estresa más en ese momento. Entonces, a escondidas, si es que no tengo ninguna comorbilidad definitivamente, agarro mi Hals, lo coloco en mi boca y voy a hacer el mismo ejercicio. Mis sentidos van a tratar de concentrarse en lo que siente mi cuerpo al estar en contacto con el hielo, con el hals, esa sensación de frescura, esa sensación de frialdad que hace que mis pensamientos vayan disminuyendo, que mis emociones en ese momento disminuyan en intensidad. Y eso también lo podemos poner en práctica quizás en casa, ¿no? O puedo salir quizá a mojarme la cara en un lavadero o en casa, en una tina, en un pequeño pocillo. Incluso en algunas personas se puede colocar hielito en el mismo depósito, la misma tina, y podemos sumergir nuestra cara en el agua fría. Y es una forma también en donde nosotros podemos hacer eh, esta especie de ejercicio. De esa manera nosotros vamos a sentir justamente que la emoción tiende a disminuir. Vamos haciéndolo 5 segundos, 10 segundos, así, lo que podamos tolerar en inmersión. Entonces, esta actividad, sea como se dan cuenta, con el hielo, como habíamos visto acá, con la botella, o con el hals, como les había hecho presente, nos va a ayudar a eso. ¿Qué más podemos hacer? Quizás ya estoy en casa, Ah, salí de... doctora, Sí, ¿ya estamos en tiempo? sí, ok. Eh, entonces, tenemos luego el ejercicio intenso, que también es una forma para que nosotros podamos trabajar cuando estamos sobre revolucionando en una emoción, ya sea practicar algún tipo de ejercicio o los hits, por ejemplo. La respiración pausada y la relajación muscular progresiva, en donde vamos a concentrarnos específicamente en nuestra respiración. Por ejemplo, ahorita, para hacerlo rápidamente, vamos a hacer uno de ellos. Les voy a pedir de que tomen, en este caso, se pongan cómodos en sus sillas, cierren los ojos y solamente se concentren en respirar, en tomar aire suavemente, toman aire lentamente y lo expulsan también lentamente. Lo van a hacer unas 3, 4 veces. Tomamos aire, eliminamos el aire. Solamente nos concentramos en el ritmo de nuestra respiración. Ahora, mientras ustedes toman el aire profundamente, van a apretar fuertemente los puños de las manos cuando toman aire. Y cuando van a expulsar el aire, en su mente se van a decir como que me relajo y sueltan las manos. Nuevamente, cuando toman el aire, van a apretar fuertemente los puños y cuando expulsamos el aire, relajamos los músculos. Y vamos a notar una diferencia entre la inspiración y la expiración, sobre todo cuando hacemos la relajación de los músculos. Gracias por hacer el ejercicio. Rápidamente, ha sido muy veloz, la verdad. Ahora, estas habilidades las vamos a utilizar, como les decía, principalmente cuando estamos frente a situaciones muy estresantes
cuando las situaciones son de corto plazo y generalmente cuando hay una alta presión para resolver la crisis en ese momento. No se utiliza, ok, para solucionar los problemas del día a día. Se utiliza así cuando les he dado bien puntual, cuando nuestras emociones están 8 o 9 días de puntaje. Hay que recordar que la ansiedad y la depresión son frecuentes, pero reconocerlas, pedir ayuda, es un signo de fortaleza y no de debilidad. Hay que reconocer la vulnerabilidad. Recuerden que eso no nos hace menos médicos, nos hace más humanos y más capaces de poder sanar a otras personas. Recuerden también que no podemos cuidar a otros desde el desgaste. Si nosotros estamos desgastados, cansados, debemos recordar que nuestro autocuidado no es un lujo, sino es una responsabilidad profesional. Y como residentes, el camino es duro, eso sí es cierto, pero no tenemos por qué recorrerlo solos. Podemos cuidarnos entre todos nosotros. Y la salud mental, recuerden, no es un lujo ni un añadido, es la base de nuestra vocación. Recordemos que siempre detrás de cada bata blanca hay un ser humano que también merece cuidado. Espero que haya sido de su agrado y que pongan en práctica. Vamos a compartir ya esto, Jorge, de manera interna por el grupo para que los puedan poner en práctica porque de verdad que sirven mucho estas estrategias. Gracias. Y no se Muchas olviden el Congreso. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, para trabajar bastante lo que es salud mental se requiere siempre una sesión más extensa. Gracias por haberlo resumido también en unas pautas bastante prácticas que creo que a los participantes les va a servir bastante. Entonces, a los que tengan alguna duda, alguna pregunta, por favor pueden escribirlo en el chat para poder transmitirlo a la doctora al final de nuestra segunda ponencia. Ya tenemos con nosotros a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Juliana Sandoval Ahumada, que nos va a dar el tema del síndrome de burnout en el personal de salud. La doctora es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Labora en el Centro de Salud Mental Comunitaria de Surquillo. Es, tiene una maestría en gerencia de los servicios de salud. Es médico auditor, miembro, ¿no? y asociada de nuestra Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria, así como ejerce la docencia en las universidades de Norbert Wiener y la UTP. Le doy pase, doctora, para que pueda dar su tema. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, doctora, se le escucha. Ya, bueno, muchas gracias. En realidad agradecer por la invitación y empezamos ya la exposición. La he tratado de hacer un poco, pues, tomando varios artículos de investigación porque síndrome de burnout es algo que es bastante conocido. Así que ya sabemos todos, es un agotamiento crónico que es provocado por el estrés laboral. Definitivamente, ¿cuáles son los síntomas o cuáles específicamente qué características o qué dimensiones son los que siempre nos van a indicar que hay un agotamiento emocional, una despersonalización y una falta de realización personal? En agotamiento emocional se refiere, es un sentimiento de estar emocionalmente agotado, sin energía para el trabajo. En despersonalización nos hablan de una actitud distante, insensible, algunos, incluso en algunos artículos he leído que dice hasta cínica hacia los pacientes y compañeros, llegando incluso a cosificar a los pacientes. Y en una falta de realización personal es un sentimiento de incompetencia e ineficacia en el trabajo, perdiendo el interés y la satisfacción. Muy bien, entonces, no sé, yo sé que es bastante tarde, muchos quisiéramos ya estar descansando, pero no sé si alguien me puede indicar por qué creen que he colocado esta foto. No los puedo ver, así que hablen nada más. ¿Alguien tiene alguna idea por qué alguno de los presentes? También está abierto el chat. Los que gusten dejarlo por escrito también se puede. ¿Saben por qué he colocado
Está mal la cámara, dice. Ah, tú, Eduardo, tal vez me puedas ayudar. ¿Por qué crees que ha puesto esta imagen? Mm, representar la carga del estrés durante el trabajo. Muchas gracias. En muchos artículos nos indican que la sobrecarga en sexo es a predominio femenino, pero van a ver que solo he traído unos dos o tres artículos, pues nos hablan que es indistinto, ¿sí? Pero normalmente la cara del burnout es de una mujer. A ver, sigamos. Muy bien. Los factores de riesgo hay dos grandes factores de riesgo, los factores laborales y organizacionales y los factores psicosociales. En los factores laborales, pues ya lo habíamos dicho, una sobrecarga de trabajo y falta de personal, o sea, no hay personal y pues nos colocan en más guardias, nos indican hacer trabajos o tareas a las cuales no estamos asignados, también en horarios prolongados o ahorita que están muchos que son residentes, pues turnos nocturnos y la falta de descanso que hay en el trabajo, también condiciones físicas deficientes y entornos complejos como pues no hay donde descansar, estamos tal vez no hay un espacio, estoy ahorita de guardia, de ahí tengo que irme corriendo, que empieza mi rotación. Entonces, no hay un lugar donde yo pueda sentarme y descansar, aunque sea una hora, 2 horas. Tal vez no tengo dónde dejar mis cosas, no tengo un lugar adecuado donde poder sentarme o donde poder ir a almorzar, o tal vez el lugar donde yo estoy trabajando, no es un buen ambiente laboral y todo esto son factores de riesgo. En factores psicosociales, el contacto diario con el sufrimiento, el contacto con la muerte, hace que nosotros pues tengamos más predisposición al burnout, relaciones tensas con pacientes y sus familiares y los bajos salarios y la precariedad laboral. Muy bien. Entonces, Un, encontré un artículo muy bonito, es del 2025, del 2020, ¿sí? Es de una investigación de España, en lo que ya acá nos indican, pues, como ustedes verán, lo hacen aproximadamente, unen dos grupos, aproximadamente unos 280 entre estas dos unidades docentes aproximadamente unas 280 personas, donde van a colocar, lo van a hacer con dos cuestionarios, el Maslach Burnout Inventory y el General Hill Questionnaire, en la que hacen estas diferentes preguntas. eh, no todos llegan a responder todos estos dos, por eso que pues se les retira. Y del total de personas que quedaron de las 214 respuestas, 30% pertenecía a residentes de primer año, 22% a residentes de segundo año, y como en España son 4 años de medicina familiar, pues por eso tenemos residentes de tercer y cuarto año, ¿no? Entonces casi, casi está equiparado. Este es un análisis descriptivo y bivariado en la que es a predominio hay más mujeres. El 79% era menor de 30 años, 67,8% tenían pareja y pues, muy pocos tenían hijos en realidad. Em, 16% vivía solo, pero los demás tenían compañeros, ya sea compañeros de piso o vivían con sus familias o parejas. No sé si lo puedo agrandar. Sí, discúlpenme. En estos encontraron que del total de estos 214 participantes, 12,2% eran fumadores, a predominio de varones, algo superior en varones, 39,4% afirma haber tomado algún antidepresivo o antipsicótico, 49,3% de estos residentes habían consumido cannabis, 12,3% anfetaminas y como ustedes podrán ver,
también había, hasta incluso nos hablan de un consumo de cocaína, ¿sí? Acá ven como eh, los fumadores, ligeramente mayor en varones, como sueño era más o menos entre estos 4 años, estos residentes de estos 4 años, era de 6 a 8 horas a predominio, aunque teníamos entre un 11 a un 15% pues que dormían menos de 6 horas. La mayoría fumaban bebidas estimulantes como café, té. Y acá ya nos hablan de lo que habíamos comentado, ¿no? El uso de antidepresivos, benzodiazepinas, cannabis. Hasta incluso en el artículo nos hablan de cocaína. Muy bien. Nos indican también que la puntuación mayor es el hecho de sentirse con una baja realización personal. Es la dimensión que tuvo una mayor puntuación. Luego sigue la despersonalización y no existen diferencias significativas en función del sexo, pero sí se observa a partir del segundo año. Y bueno, en este artículo también nos hablan sobre las posibles soluciones, ¿no? En España había diferentes grupos de trabajo, incluso nos hablan de un grupo CHAR, en donde hay jornadas de debate sobre enseñanza médica y es multidisciplinaria, ¿no? O mejor dicho, de diferentes tipos de residentes, no necesariamente de medicina familiar. También nos dan, y justo la doctora nos estaba hablando del mindfulness, nos dan herramientas de autocuidado o sugieren herramientas de autocuidado como programa de mindfulness, talleres de manejo del estrés y técnicas de resiliencia, ¿sí? Cómo yo caigo y cómo mejoro, cómo me levanto ante esto. Y también es importante esto, nosotros como muchos de los presentes son médicos residentes y también hay especialistas, revisión de la estructura y la organización de la formación de residentes. Em, con AREME, o mejor dicho, lo que se trata de hacer es que las condiciones de las sedes docentes sean mejores, ¿no? Que haya un lugar de descanso, sobre todo si es que están haciendo guardias, que tengan un lugar donde puedan comer, donde puedan leer, que haya casilleros, ¿no? Que se haya un entorno adecuado para el residente de medicina. Bueno, en este caso a nosotros nos interesa el residente de medicina familiar. Muy bien. Acá, en este trabajo de investigación, que es del año 2020, pues nos indican los factores de riesgo que tenemos a nivel de factor de riesgo. El que está a la cabeza es el trabajo administrativo, ¿sí? Esto es solamente en profesionales de la salud. Como ustedes ven, el burnout, estos cuidadores profesionales cómo aparece el burnout en esta ciudad o en este lugar en Ghana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? El trabajo administrativo, la cabeza, 32,88%. El ver sufrir, ¿no? Acá nos están hablando. El confrontarse con el sufrimiento, un 30,41%. Y la presión del tiempo, ¿sí? Hay otros factores de riesgo, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, con los familiares de los pacientes, la misma relación con los pacientes. Miren, es un poco más difícil o un factor de riesgo al burnout, los familiares de los pacientes o con otros colegas, ¿sí? O las tomas de decisiones personales que tenemos. Dentro de los factores protectores para nosotros los médicos familiares, el soporte familiar es un factor protector muy, muy grande. Lo tienen incluso en este estudio como un 57,26% y los hobbies, ¿no? Luego ya van los deportes, ayuda profesional, amigos, compañía, pero vean cómo en este artículo el factor protector de buscar ayuda no era muy alto. Muy bien. Ahora, en otro artículo, es en un artículo en que lo hacen, nos hablan acá sobre el cuidado, sobre los profesionales ante desastres y pandemias. Nos hablan
y acá nos hablan también del burnout que encuentran. Nos hablan de tres posibles soluciones, por eso lo he puesto en esta exposición, porque nos hablan del apoyo y liderazgo, que es algo que nosotros debemos de saber, y las brechas de investigación. Nos hablan de estas soluciones: salud mental y bienestar para el personal en entornos de salud, apoyo y liderazgo a nivel del sistema, o sea, la capacitación al personal, cómo son estas relaciones en las personas y finalmente la política, ¿no? ¿Cómo puede ser, cómo es esta política en estos, tanto en este personal sanitario? Y las prioridades y brechas de investigación que debe de abrirse, pues uno, no tan solo a si hay, si encuentran burnout, si en realidad las soluciones que nos dan o las indicaciones que nos dan son las indicadas, ¿no? También nos indican investigación en este aspecto. Muy bien, ahora, como ya lo habíamos dicho, salud mental y bienestar para el personal en entornos de salud. Tenemos, nos lo dividen en diferentes ítems. Por ejemplo, tenemos los factores de estrés, trastornos de estrés traumáticos y agotamiento, abordar la angustia psicológica de los trabajadores de salud que afectan el bienestar general, también la toma de decisiones y la retención laboral. Nos hablan de que las organizaciones deben de priorizar el bienestar de todo el personal. No tan solo el hecho de, pues ya tengo a un profesional de salud, sino también tengo que ver la nutrición de este personal, la hidratación, que tenga descansos durante su jornada laboral. Es importante también el integrar a los profesionales de salud mental con los equipos de atención, y no tan solo es el poder decir, bueno, acá hay un psicólogo, sino ya poder integrar esta atención psicológica con todos los profesionales, sobre todo, y como este artículo es de pandemia, sobre todo a este personal que está atendiendo en pandemia, ¿sí? Muy bien. Ahora hablamos sobre la dotación de personal y capacitación. Tenemos disminuir las altas exigencias laborales, disminuir la carga de trabajo, aumentar la dotación del personal, o sea que debe haber más personal, promover la autonomía. Como el estrés de los trabajadores se ve agravado por las altas exigencias laborales y el control limitado del trabajo, hay que mejorar la resiliencia. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Hay que disminuir la carga de trabajo, es decir, disminuir las tareas que no son esenciales, la de documentación redundante también hay que eliminarlo, no exigir las horas extras. Hasta incluso nos indican pues que no debería de haber, las horas extras no deberían ser mayor del 30% de las horas por las que somos contratados. Aumentar la dotación del personal a través de una programación flexible y promover la autonomía y el empoderamiento. eh, Obviamente del tratamiento del paciente, y también a nivel institucional aumentar la participación de los trabajadores de salud en la toma de decisiones, y también incluir una amplia representación del personal afectado por el liderazgo ejecutivo. Hablan sobre fomentar la resiliencia del personal. em, es importante un ambiente de trabajo positivo, que haya un apoyo, hay que humanizar al personal de salud y reconocer sus vulnerabilidades, ¿no? Humanizar a los trabajadores, humanizarnos y no pensar pues de que nosotros no nos cansamos, no nos enojamos, no nos entristecemos, también lo hacemos. Entonces hay que vea el personal gerencial, que vea eso. También es importante el establecer ambientes de trabajo positivos, no aquel que se vea pues que presiona en demasía al personal, ya sea a nivel que trabaja en consultorios, ya sea que trabaja en emergencia. No es necesario, o hay que desestigmatizar la necesidad de apoyo, pues en materia de salud mental. No es que
solo los que tienen ansiedad, solo los que tienen depresión, pues necesitan un problema de salud mental. Muchas veces tan solo necesitamos conversar y eso va a hacer que sin necesidad de tener un diagnóstico, solamente con síntomas de tener mucha presión, dolor de cabeza, como nos estaba diciendo la doctora, el hecho de que estamos muy callados o hablamos mucho, pues tan solo el poder hablar con otro personal de salud, pero que sea de salud mental específicamente, va a hacer que mejore no tan solo a nivel personal, sino también a nivel laboral. Muy bien, entonces ahora tenemos en políticas, las intervenciones deben incluir a los gobiernos locales, a los sistemas hospitalarios y comunidades, como por ejemplo, es importante que se pague. Nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros, disculpen, ya no soy residente, a que lo que hace en este caso, pues el Estado peruano, ¿no? Nos paga por ser residentes, pero también debería de haber un programa de préstamos, ¿no? Para si es que queremos hacer maestría, si es que queremos hacer otro, un curso, un diplomado, el PhD, ¿no? Debería ser mucho más accesible y también una financiación para que aumente la seguridad de los trabajadores de salud. Tenemos un seguro, deberíamos todos de tener un seguro de SSTR, ¿no? Porque tenemos un trabajo de riesgo, pero también otro, por ejemplo, tenemos de salud, tenemos esto, pero podría haber también un seguro, por ejemplo, de salud mental, si es que lo necesitamos, el que nos cubra si es que tenemos un descanso médico prolongado por un problema de ansiedad, de depresión. Las normativas locales y nacionales que aborden las horas extras y con supervisión regulatoria, ¿no? Y no era más del 30%. Si acá en este artículo nos habla de no más del 25% de nuestro tiempo total, ¿no? Es importante que estas normativas pues sean a nivel país y no tan solo de ciertas instituciones. Y si vamos a sobrepasar estas horas extras, pues que no sea, que sea por corto tiempo, por periodos cortos y, por ejemplo, ante una adversidad como en el COVID, ¿no? O hubiera alguna una adversidad, ¿no? Pero no por mucho tiempo porque definitivamente van a agotar al personal. También fomentar la resiliencia del personal. em, Se sugiere que se establezca una comunicación, no una comunicación no solamente horizontal, sino también vertical, o sea, hacia la parte gerencial con el liderazgo, ¿sí? Mantener al personal informado de las acciones organizacionales. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? Con la incorporación de retroalimentación del personal, incluir también las aportaciones o lo que las ideas que dan el personal a la planificación de respuestas, por ejemplo, en emergencias, a los espacios en las camas, solicitar soluciones y comentarios para toma de decisiones, por ejemplo, sobre dispositivos, terapia de soporte vital, desarrollar sistemas de información y apoyo entre pares y las instituciones de salud establezcan también políticas para mitigar la angustia moral, la difusión de enfermedades emergentes, las opciones de teletrabajo y telesalud. No necesariamente el todo, o sea, si es que hay la posibilidad de poder no tan solo tener un trabajo presencial, ¿sí? Sino también poder combinarlo con un teletrabajo. Y no tan solo, pues, que sea un teletrabajo, sino también, y acá nos hablan de telesalud, sino también la posibilidad de hacer una telecapacitación, ¿no? Los teleyec que nos hablan, eh, que no tan solo, pues, el hecho de trasladarnos también hace que haya una disminución de nuestro tiempo personal, ¿no? Como estas capacitaciones que se hacen virtualmente. Muy bien, entonces, eh, en lo que son las prioridades y las brechas de investigación, pues, como lo había dicho, ¿no? Se sugiere evidencia sobre la salud mental de los trabajadores, o sea, no tan, investigaciones epidemiológicas, investigaciones multidisciplinarias, no tan solo para evaluar si tienen o no tienen burnout, sino para evaluar la eficacia de estas intervenciones, si es que hay que,
hay que ver o hay que promover también la resiliencia. Es importante promover la investigación de los determinantes, de los factores, ya sea como factores protectores, ya sea los factores precipitantes, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan implementar intervenciones para poder abordar la salud mental definitivamente de nosotros, los trabajadores de salud. Y también algo que se pide en este estudio no es muy antiguo, es del 2023, es estudios, por ejemplo, sobre las necesidades fisiológicas de nosotros, los trabajadores, ¿no? Eh, ¿Cuál es el impacto de la seguridad, del descanso, de la nutrición, de la hidratación, de la vivienda, del apoyo en el desempeño de los equipos en crisis prolongadas? Y cómo esto, o sea, la alteración, que no se cumpla esto, cómo definitivamente puede contribuir a una angustia moral y a otros problemas de salud mental. También el impacto de la comunicación, los mensajes y las respuestas rápidas de la retroalimentación y el impacto de las opciones de apoyo psicosocial y de salud mental y que deben de ser de fácil acceso. Y no necesariamente, acá por ejemplo, en impacto de angustia moral y otros problemas de salud mental, no necesariamente yo tengo que ir presencialmente, sino también podría ser a través de una telesalud, ¿sí? Eh, o puede ser un teleseguimiento, no necesariamente presencial, si es que se necesitara una atención de salud mental. Muy bien, entonces hablamos sobre las sugerencias mínimas que nos dan en este mismo artículo, sugerencias mínimas y esenciales para garantizar esta sostenibilidad del personal sanitario. Como ustedes, ¿no? Nos están hablando que debe haber un soporte y un liderazgo de este sistema en la que pues se incremente el que este trabajador de salud pues se haga partícipe de esta toma de decisiones, ¿no? El soporte de salud mental que debe tener un adecuado equipos de protección, por ejemplo, acá nos hablan de equipos de seguridad, ¿no? Como por ejemplo los EPPs. eh, y además también nos hablan de un adecuado lugar de descanso, ¿no? Y que nosotros podamos relajarnos. Y a nivel de comunicación, pues que haya una comunicación consistente y pues un soporte, especialmente este soporte que sea de salud mental. Muy bien. Entonces, no sé si tuvieran preguntas los presentes. Muy bien, entonces este video es un video súper corto que nos habla sobre el resumen básicamente de lo que conocemos de burnout. Riesgos psicosociales. Síndrome del burnout en el ámbito laboral. El síndrome del burnout es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Se trata, por tanto, de un síndrome con connotaciones afectivas negativas que afecta a las personas trabajadoras en distintos niveles, personal, social y laboral. ¿Qué motivos pueden originar este síndrome? Existen cualidades y rasgos personales que nos hacen más propensos a padecerlo. Poca tolerancia al estrés y a la frustración, falta de apoyo social, así como perfeccionismo y elevado sentido de la responsabilidad. A nivel organizacional, algunos de los motivos pueden ser mala comunicación con la plantilla sin definir las funciones de cada puesto, horarios excesivos, mal distribuidos y desorganizados. Desequilibrio entre el volumen de trabajo, las expectativas y los recursos disponibles, acompañado de altos niveles de exigencia. Trabajos con trato directo con personas. Falta de prevención de riesgos laborales psicosociales. Mal ambiente laboral y falta de oportunidades de mejora y desarrollo. Principales síntomas para la salud: agotamiento emocional y físico. Despersonalización. Se manifiestan actitudes negativas en relación con otras personas. Se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de motivación. Falta de realización personal, disminución de la autoestima, frustración de expectativas y estrés a nivel fisiológico, cognitivo y de comportamiento.
Ignorar o no tratar el burnout puede tener consecuencias físicas como hipertensión, dolores musculares, taquicardias e insomnio, entre otras, y psicológicas como aislamiento social, ansiedad, desmotivación o abuso de fármacos, entre otros. Algunas medidas preventivas frente al síndrome del burnout pueden ser promover la seguridad en el empleo, definir con claridad los puestos de trabajo y conseguir un ajuste adecuado entre los requerimientos del puesto y las capacidades de la persona que lo ocupa, aumentar el grado de autonomía descentralizando la toma de decisiones, promover el trabajo en equipo, fomentar la flexibilidad horaria, implementar cambios en la organización del trabajo como rotaciones, facilitar a la plantilla los recursos adecuados para conseguir los objetivos, poner en práctica en la empresa programas de formación continua y reciclaje, y entrenar a la plantilla en el desarrollo de habilidades sociales, así como en el manejo de la ansiedad y el estrés. Muy bien, entonces yo sé que ahorita están en casa, de todas maneras no les voy a pedir que prendan la cámara, porque sí, yo lo sé que es bastante tarde, pero les traje esta actividad energizadora porque es importante, pues no todo es serio. Entonces, les pido es muy breve, no va a ser como el resumen, algo muy breve. El primero de estos ejercicios será saltos laterales elevando los brazos. Ahora continuaremos elevando los talones mientras llevamos los brazos hacia atrás. Muy bien, ahora llevaremos los brazos hacia arriba y bajaremos mientras elevamos la rodilla. Finalmente llevaremos el brazo y la pierna hacia enfrente. Muy bien, espero que les haya gustado tanto este resumen como esta actividad energizadora, que siempre es importante. Y bueno, ya estamos terminando la exposición. En realidad he tratado de hacer una exposición corta, es una hora muy avanzada. Eh, el burnout impacta negativamente la salud física y mental, el rendimiento, ay, discúlpenme, el rendimiento laboral y la calidad de vida manifestándose en agotamiento, despersonalización y falta de realización profesional. Es crucial implementar estrategias de prevención y manejo. O sea, no tan solo eh, lo vamos a nosotros poder controlar, no solamente nosotros, sino también la institución en la que trabajamos también tiene que, pues, hacer esos cambios, como la mejora del entorno laboral, el apoyo emocional y el fomento del autocuidado. Esto sí lo podemos hacer nosotros para mitigar sus efectos en los trabajadores y en las organizaciones, especialmente en nosotros los profesionales de alta demanda. ¿Y qué recomendaciones, pues, o he encontrado en qué es lo que dicen en diversos libros? A nivel personal, pues toma de descansos y desconectarse, cuidar nuestra salud física, como pues hacer ejercicios como esta actividad energizadora, comer alimentos a preferencia o a predominio de frutas, de verduras, ¿no? Hacer caminatas largas, también salir en familia, llevar una alimentación equilibrada, dedicar tus tiempos o los tiempos a hobbies y a familia, practicar la meditación o el mindfulness, organizar y gestionar nuestro tiempo y establecer límites, ¿no? Yo tan solo puedo hacer esto, no puedo llegar a más. A nivel del ámbito laboral, define tu puesto y establece metas realistas. Aprovecha el tiempo libre, busca un apoyo. El apoyo social es salir con amigos, salir con familiares. eh, a eso se refiere apoyo social. Hablar, en el caso, por ejemplo, de los residentes, hablar con tu tutor, con algún docente o en el caso de los especialistas con alguna autoridad si es que el ámbito laboral no es adecuado, ¿sí? Entonces, desearles a los residentes presentes un feliz día de residente médico, ¿sí? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Al igual que el tema anterior, entendemos el corto tiempo, ¿no? Para abordar algo tan complejo como es en el caso, ¿no? De estos temas de salud mental. Así invito a hacer cualquier duda, cualquier consulta a quienes se encuentran ahora en la sala, lo pueden hacer a través del chat o también a través de lo que vendría a ser sus micrófonos que están habilitados. Bien, creo que hay Sí, algo. yo quería, acá Víctor Iparraguirre nos habla un médico que no puede concentrarse en actividades diarias, sí. Eso podría ser parte de un síntoma de un burnout, ¿sí? Entonces sí es importante acá dentro de las dimensiones, en la exposición que he dado, el no poder concentrarse también es parte de uno de los síntomas, ¿sí? Entonces sí es importante lo que he colocado a nivel diario, a nivel laboral, pues poner límites, no tan solo a exigirnos a nosotros, sino también a exigirnos a divertirnos. Excelente, doctora. Entonces, en esa parte. No sé si hay alguna pregunta más. No veo que estén levantando las manitos. Pueden escribirlos en el chat. De todas maneras, yo les formulo la siguiente pregunta, ya que está la doctora Jessica todavía presente. Se nos ha hablado de varios estudios dentro de lo que es los temas, tanto en la parte de la salud mental del residente como en lo que es el burnout. Pero desde ese punto de vista. Se puede hablar de que ya, aún se puede hablar de que tenemos, tanto en el caso de los casos de depresión y ansiedad en residentes como el síndrome de burnout en personal de salud, todavía se puede considerar como infradiagnosticado o todavía bueno, siempre va a haber algo que estudiar, ¿no? A comparación de años pasados, se están viendo algunos casos un poco más recientes, ¿no? De eventos relacionados a los problemas de salud mental, más enfocado en el personal de la salud. ¿Creen ustedes que esa barrera todavía, si bien es cierto, se ha descubierto, todavía no se ha superado del todo? Está abierto para cualquiera de las dos, doctora Juliana y doctora Jessica. Bueno, mm, en realidad sí, todavía sí, sí, digamos que infradiagnosticado, ¿no? Uno por el estigma es bastante grande aún, más aún en personal de salud, ¿no? Y en médicos, ni qué decirlo, ¿no? Nuestro autodiagnóstico y nuestra automedicación hace de que evitemos llegar pues a pasar una consulta de salud mental, ya sea por una psicoterapia con algún psicólogo o algún psicoterapeuta en este caso, o incluso llegar hasta un psiquiatra, ¿no? El temor muchas veces, como les mencionaba, ¿no? El autodiagnóstico y la automedicación también hace y genera eso. Por otro lado, también, como bien lo había mencionado la doctora Juliana, ¿no? No existe una política en salud mental dirigida hacia el personal de salud como tal, ¿no? Algo también que mencionaba dentro de la ponencia. Solemos olvidarnos nosotros como personal de salud. Más estamos abocados en curar a los demás, pero ¿quién cuida de nosotros? Viene a ser la gran pregunta, siendo residentes, siendo especialistas, siendo médicos generales, ¿quién cuida el personal de salud, ¿no? Entonces el área de salud ocupacional debería también poner mayor énfasis a la parte de salud mental, que es muy importante, ¿no? Los tamizajes se deberían realizar continuamente, así como cuando nos hacen un tamizaje eh, para cualquier otra enfermedad. eh, Igual debería ser en la parte de salud mental y es algo que muchas veces se deja de lado, ¿no? Las unidades funcionales de salud ocupacional deberían contar sí o sí con un psicólogo.
y si es posible, con un psiquiatra y médico de familia, definitivamente, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta respecto al tema de la doctora Juliana. Tenemos, ¿por qué el burnout es más frecuente en mujeres? Sobre todo, bueno, hay que tomar en cuenta que los estudios que he tomado yo son de otros países, entonces, y de personas en el que vi era de médicos residentes jóvenes, ¿no? Los médicos residentes, la mayoría, y sobre todo en este grupo etario, eran personas jóvenes. Pero ¿por qué es más en mujeres? Y eso es a nivel de otros trabajadores, no necesariamente de salud, es porque nosotras las mujeres pues tenemos una doble carga laboral, ¿no? No tan solo, en este caso, voy a hablar de mí, no tan solo soy médico, sino también ya desde que empiezo el día digo, ¿qué se va a poner mi hijo? Le tengo que comprar una ropa, o sea, ya vamos pensando y ahí viene nuestro agotamiento mental, ¿no? Ya esa, o hoy día que se va a cocinar, ya voy hablando con la chica diciendo, bueno, hoy día vamos a cocinar esto, al bebé me le vas a poner esta ropa, el bebé hoy día no va a salir y eso es un trabajo que no suele haber en los hombres, ¿sí? El hombre va a trabajar, yo soy el doctor, no sé, el doctor Eduardo, discúlpame Eduardo, soy el doctor Eduardo y hoy día soy solamente el especialista en medicina familiar. En cambio, a nosotros nos llaman y nos dicen, señora, ¿qué voy a cocinar hoy día? Señora, entonces, ese es lo que hace que haya esta sobrecarga o que el burnout esté más predispuesto en mujeres. No lo he hecho, al menos en las investigaciones, tal vez habría que ver nuevamente, hay que volver, hay que seguir en la investigación y ver si en realidad es más en mujeres o tal vez la edad en la que se hizo eran en personas mayores de 40 años, eso todavía, por eso los invito así como en la exposición que he hecho, a hacer investigación de todo, no tan solo de si tenemos o no tenemos burnout, sino si los tratamientos son eficaces, ¿sí? Espero haber respondido su pregunta. Listo, gracias, doctora. Veo que no tenemos más preguntas en nuestro chat y aprovechando para el cierre de nuestra, ¿no? El doctor Víctor agradece la respuesta. Aprovechando el espacio y invitándolos a prender sus cámaras de todas maneras para la foto de despedida del evento, aprovecho a recordarles que este 28, 29 y 30 de noviembre estamos teniendo nuestro Congreso Internacional de Medicina Familiar y Comunitaria, donde también vamos a tomar temas relevantes relacionados a la salud mental. Vamos a tener talleres diversos en donde van a poder participar ya de manera presencial, ¿no? En ciertas actividades que les van a servir en la práctica diaria. Igualmente, aprovechar los descuentos que están presentando todavía durante este mes de septiembre para poder acudir a este congreso que se va a realizar durante el mes de noviembre. Los invito a encender sus cámaras para la foto de despedida. Les doy un momento y para poder generar la imagen. Bien, acá. Mm, bien. Bueno, aprovecho. Entonces, relajemos nuestras caras como nos enseñó la doctora Jessica. Una sonrisa ahí y la foto ya se las vamos a estar pasando. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Listo. Se les agradece por su participación. Gracias, doctora Juliana. Gracias, doctora Jessica. Felicidades nuevamente a todos los residentes participantes. Esperamos contar con su participación en futuras actividades y obviamente esperamos verlos de manera presencial el día de Congreso. Muy agradecidos, que tengan muy buenas noches.